Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Honorio. Buenas tardes. Tenemos una desagradable noticia, o extraña. No sé si ya la conoceréis. La Generalitat de Cataluña, sin inmutarse, ha dicho que no vacunaba a la Guardia Civil ni a la policía que está ejerciendo su trabajo en Cataluña. Y a los demás fuerzas de orden público catalanas sí las ha vacunado y a concejales y tal. No sé qué os parece. A mí me parece que es un delito de odio. Así, para empezar. Honorio, ¿qué te parece? Sí, sí, absolutamente. Es un delito de odio. Y lo que deja traslucir es la degradación, el nivel de degradación al que se ha llegado en la política española. La manera en que las comunidades autónomas, según cuál y según qué objetivos tengan, deciden en asuntos que no deberían de estar, digamos, dominados por la política, sino que son temas humanitarios y de sentido común. Y la forma en la que el gobierno central en este caso y los ministerios correspondientes se han desentendido de lo que tú dices, de un delito de odio. Jorge. Yo, yo lo que esto me evoca a la filósofa alemana, a la Hannah Arendt, que en Israel, en las crónicas sobre el juicio que se hizo al nazi, acuñó el término de la banalización del mal. Nosotros estamos banalizando el mal. Este es un tema que, escuchando a la ministra tal como lo estaba refiriendo, era como un trámite administrativo sin más. Y no, es algo mucho más profundo. De alguna manera estamos banalizando cosas importantes. Y eso es grave, porque eso trae consecuencias posteriores. Se está degenerando la sociedad, está siendo como más vil, más inhumana. Yo no entiendo cómo ese tipo de cosas se van consintiendo y vamos degenerando a estos niveles. Claro, es que En este el peligro caso, que... no, perdona, Honorio. No, no, yo solamente decía que el peligro que tiene es que, y lo que me preocupa realmente, porque es la manera en que la sociedad va asumiendo ya que estas cosas empiezan a ser normales. Es decir, nadie espera que la Generalitat de Cataluña tenga un gesto, es decir, un gesto espléndido, pero es decir, un gesto humanitario. Es que ya empezamos a concebir que no es concebible que eso pueda ocurrir. Y eso es malo, porque empezamos a asumir, pues, la degradación, lo que yo decía, ¿no? La degradación de las relaciones ya que no son institucionales. Me pregunto si la Generalitat de Cataluña estaría en condiciones de salvar del naufragio un barco que en sus costas se esté hundiendo, según este principio y esta actuación. Bueno, hace 2 veranos asistimos a un incendio en una zona de Cataluña y donde, en contra de la opinión del conseller de Interior, el señor Bosch, hubo que llamar a la UME, ¿no? Y en aquel momento, pues, incluso se declaró que se había pedido ayuda de colaboración como se podía tener con Francia, ¿no? Es decir, estamos legitimando lo ilegal, estamos legitimando lo delictivo, con lo cual al final acabas pensando que ¿quién nos gobierna? Nos gobiernan gobernantes que piensan en el bien común y que piensan en la gente, o nos gobiernan delincuentes. Porque la raya es muy fina. Y es muy fina porque estamos con unos gobernantes que están más cerca de la raya del abismo que lejos de él, porque errores se pueden cometer y se cometen en cualquier gobierno. Pero estos gobernantes, a nivel nacional y a nivel autonómico en unas cuantas autonomías, están siempre en el filo, en el borde del precipicio. Y de alguna manera, Pero nadie le cualquier frena, cosa que hagan, nadie le cualquier frena. cosa que hagan, puedes Claro, mirarlo desde un lado o desde otro, de una manera absolutamente tibia, ¿no?
Y eso no es bueno. Pues es que el Estado no existe. El Estado es una nube que no está representada por nadie, que sería, digamos, la institución que tendría que mediar y que poner freno. Es evidente que, y todos lo hemos comentado muchas veces, el desenfreno autonomista ha llevado a esta situación. Y ese desenfreno autonomista no parece que en la conciencia y en el sentido común de la mayoría de los españoles vaya a encontrar una oposición y un freno, sino todo lo contrario. Las autonomías que hasta ahora no habían sido especialmente exigentes en el desarrollo de una serie de funciones, pues se están asociando porque se están dando cuenta de que el camino es ese. Eso nos lleva a otro terreno, pero que yo no quiero poner más temas sobre la mesa, pero que es muy ilustrativo de lo que estoy diciendo. Las lenguas menores o las fablas, que se intentan ahora se les intenta dar consistencia de lengua para que coexistan con el castellano, pero con el español, en una palabra. Pero vamos, esta locura. Pero esta locura es lo que impregna a la sociedad española. Ahora bien, lo que impregna a la política española, quiero decir. A la sociedad lo que la impregna es el tema de Rocito, si el Madrid va a jugar la Superliga. Eso es el guiñol con el que se distrae a la gente y con la que se hace la obra del papanatismo. Oye, hay otro tema también en Cataluña que ha sido sorprendente y que tampoco nadie se rasga las vestiduras. Y es que han votado, pues también Podemos, entre ellos, o sea, la fracción de Podemos en el Parlamento catalán, que los de Vox, a pesar de tener representación suficiente, no van a tener un senador. eh, ¿Qué os parece? ¿Conocéis la Lo noticia, no? normal, lo Sí. Bueno, normal, lo normal. Lo normal que Yo, es una anormalidad, ¿no? pero Porque bueno, puedas estar más cerca o menos cerca. De momento un Vox, por mucho que le digan de ultraderecha y tal, que posiblemente lo es un partido legal. Y es más legal que podría ser Podemos, que es un partido que no tiene ningún recato en confesarse comunista, mientras el 19 del 9 de 2019 hay una resolución de la Comisión de la Unión Europea que dice que nazismo, fascismo y comunismo son ideologías totalitarias que han causado millones de muertos y por lo tanto que se deben de considerar ilegales. Mientras que parece que aquí, como la palabra democracia es muy barata, pues nos consideramos partidos legales, ¿no? Bueno, pues todo un juego fariseico. yo Honorio, Evidente. sí, siguiendo mis principios, paso bastante de lo que diga la Unión Europea. Siguiendo mis principios. Pero, porque habría que tener claro, porque se han prostituido los términos tanto, porque se han manejado por zoquetes que no saben no tienen ni el más mínimo conocimiento del idioma que hablan, se han prostituido tanto los términos, se han estigmatizado tanto las conductas, que habría que explicar qué es el fascismo, para que lo sepa la gente que no sabe lo que es el fascismo. ¿Qué es el nazismo? Para que la gente sepa distinguir una cosa de otra. ¿Qué es el nacionalsindicalismo? Que es otra cosa distinta, que no tiene nada que ver. Y que no tiene nada que ver y que ya José Antonio Primo de Rivera, y como me voy a anticipar un poco a lo que alguno pueda pensar, dejó establecido que ellos no se adherían a la causa de Hitler, para nada. Y lo dejó escrito muy pronto, aunque tuviera una entrevista con él, que la tuvo. Y me gustaría también explicar qué es el comunismo. Y entonces a mí lo que diga la Unión Europea me da lo mismo, porque si el fascismo, que fue absolutamente asqueroso y deleznable, acabó con la vida supuestamente de 6 millones de judíos, el comunismo ha acabado con la vida de 100 y pico millones de personas. Es decir, que por eso las definiciones y el buenismo de comparar, no, esto y lo otro, eso a mí no me sirve para nada. Respecto a Vox, Vox es de extrema derecha, habría que definir qué es la extrema derecha y hasta dónde llega el límite de la extrema derecha. Vox es un partido que está dentro de la Constitución, por lo tanto no cabe el término extrema derecha. Al estar dentro de la Constitución y al no haber conspirado contra la Constitución, ni contra la monarquía, ni contra nada de lo que representa el régimen constitucional que tenemos actualmente, no se le debe estigmatizar. Pero ya sabemos todos que la izquierda es tremendamente hábil en sacar las palabritas y colgarlas. Las nenas, los nenes y los nenos. De la tonta de la ministra de Igualdad, que no se puede ser más tonta, por mala intención que tenga, no se puede ser más tonta.
y todas las tontas y tontos que van detrás de ella, asociando la misma plantilla. Por lo tanto, o sea, yo sigo mi RQR. A mí la Unión Europea me da lo mismo lo que diga. Yo lo que sé es lo que tengo aquí y es lo que tengo que resolver. Honorio, permíteme que te complemente. O sea, son los tontos, las tontas y los tontes. Y los Te has tontos. olvidado de los tontes. Sí, es que yo no, Porque como no también conozco entran el en la lenguaje, ecuación. como no conozco Ya, ese pero es que entran en la lenguaje, ecuación. Son tontos, tontas y tontes. Y por lo tontos. tanto, te has olvidado de... Sí, sí. Pero permíteme, Joaquín, que dé un salto. Pero Salta, los salta. tontos, tontas y tontes manejan 450 millones de presupuesto para su ministerio, mientras al investigador del CSIC, que tiene una vacuna, que está trabajando en una vacuna que parece ser que es muy interesante, le dan 750.000 euros. O sea, en una época de pandemia nos gastamos En 450 tontería. millones en tonterías, En tonterías, sí. y en cambio no estamos vehiculando el dinero en el tema. Ya, yo estoy terminando el artículo de esta semana, que he vuelto a ya escribir el artículo, y lo llamo lo que es cuando no esté Lola. Y porque ha sido la cosa que me ha motivado a volver a escribir. Esta es la madre de un niño sordo y ciego que ha hecho un corto donde narra las peripecias. Entonces, en este país que hay una estadísticas del número de personas que pueden estar afectados por eso. El único centro asistencial con permanencia, hay uno en Sevilla para 40 y tantas plazas. Y existen unos miles de personas que estén incluso que estén en esa situación. Es decir, mientras nosotros no estamos resolviendo cosas que realmente es importante, es decir, estamos dedicados a chuminadas, a tonterías, y eso un pueblo acaba pagándolo. O sea, y claro, cuando se es muy rico, pues la dimensión de si te has empobrecido o no es muy relativa. O sea, cuando tienes tú miles y miles de millones, que resulta que has hecho una operación y has perdido 100 millones, que sería para nosotros la muerte, y digamos, para ellos es Es irrelevante. algo, una minucia. Pero los países, eso también acaban pagándolo, se acaban empobreciendo. Y esa falta, y presumimos mucho de ser un país muy solidario, todos son pamplinas, y además somos un país solidario con las desgracias, no somos un país solidario con las alegrías. Eso es otra de las cosas que constato. O sea, que a mí personalmente no me gusta la sociedad que estamos creando. La única cosa buena es que se fastidiarán, y se joderán otros, porque a mí no me va a afectar. Pero no obstante, no dejo de mirar y no me gusta. El otro día estaba yo viendo un reportaje sobre el problema que tiene Argentina. El problema que tiene Argentina no es otro que la superestructura administrativa de funcionarios y de gente que trabaja para el Estado, que es totalmente desproporcionado. O sea, en el Congreso de Argentina, que son 200 y pico parlamentarios, para cada parlamentario tienen así como 20 asesores de media. La biblioteca del Palacio del Congreso que tienen allí tiene 1.700 empleados. La biblioteca. La imprenta tiene no sé cuántos miles, o sea, en ese plan. Dice, ahí todo el mundo no trabaja, o sea, está en nómina en el Estado. Llega un partido, gana y mete lo suyo. Llega el otro y ahí están. Entonces, Argentina va de culo. O sea, ahora mismo el sueldo medio en dólares de un trabajador en Argentina son 180 dólares. Mientras un parlamentario de Argentina está ganando 100 veces más.
100, no una ni dos, 100. O sea, eso es una desproporción del copón. Cristina Fernández de Kirchner tiene el sueldo de ex parlamentaria, de por vida, y es vicepresidenta, el sueldo de vicepresidenta, el sueldo de pensión de su marido, por haber sido presidente. O sea, creo que son millones de dólares lo que cobra esa mujer. Cuando la gente se está muriendo. Y el 40% de la población de Argentina, el 47%, es pobreza. Bueno, pues en España vamos al mismo camino. Pues no olvidemos que Argentina fue un país... Fue el primero. Fue líder. Que mandó a España trigo y carne. Era un país, sí, era un país muy rico. Y fue con Perón, pero Perón fue el que creó el peronismo. Sí. Y de eso han pasado 80 años. Bueno, algo más, creo que fue aproximadamente, bueno, sí, los 60, me da lo mismo. No han vuelto a recuperarse, ni con el peronismo, ni con la dictadura militar, ni después otra vez porque el peronismo ha llegado a crear una carta de naturaleza. Menem logró cerrar la economía, privatizó las cantidades de empresas públicas que había, logró que incluso la inflación estuviera a cero. Lo que pasa es que en el segundo mandato no terminó de hacer lo que tenía que hacer y aquello se desmoronó. Pero si hubiera seguido y hubiera frenado, hubiera sido un buen momento. Menem la estropeó, porque durante el primer mandato sí hizo las reformas necesarias. Lo que pasa es que luego en el segundo mandato se durmió. Bueno, pues España dentro de 10, 15 o 20 años veremos los resultados de todo lo que estamos haciendo ahora. Pues sí. Porque ahora lo ves en la prensa, pero no se ve. Pero vaya, que nosotros sí estamos con una administración sobredimensionada. Totalmente, vamos camino a Argentina. Y de alguna manera dedicándole muy poco esfuerzo a aquello que es productivo. Estamos más en el gasto que en la inversión, ¿no? Y eso también afecta. Es decir, cuando un país se tira 10 o 15 años sin hacer inversiones importantes, después el país se resiente. Claro. Probablemente la apuesta en la transición, cuando después de la muerte de Franco, la apuesta fue errónea en su momento, y ahora esa apuesta ha llevado a la situación en la que estamos. Quiero decir, apostamos por ser un país de servicios para la Unión Europea y nos desentendimos, tuvimos que desmantelar pues una industria que teníamos muy puntera, en algunos sectores muy puntera. Y claro, las cosas han evolucionado de la manera que han evolucionado y ahora nos encontramos en esta. Yo me gustaría decir que con la gente con la que hablo, de vez en cuando amigos con los que hace tiempo que no veo y demás, la pandemia ha servido para que mucha gente que no estaba pendiente de estas cosas se diera cuenta de la debilidad que tenemos en sectores estratégicos desde el punto de vista empresarial y en los temas que tienen relación con la inversión para la investigación. Cuando precisamente nosotros creo que como por nuestra característica, por nuestra idiosincrasia, somos un pueblo ingenioso, capaz de muchas cosas. Yo lo denuncié cuando empezó la pandemia, que lejos de ir a China al mercadeo de estos difíciles y desconocidos mercados para comprar lo que hacía falta, si se estimulara aquí en España, a muchos empresarios podían haber fabricado lo que necesitábamos. Y ahora pues nos damos cuenta que las inversiones, por ejemplo, en investigación son muy escasas, mientras se malgasta, como decía antes Jorge, el dinero en un Ministerio de Igualdad que no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Pero nos estamos poniendo muy melancólicos. Es que estamos en las peores manos, en el peor momento. Es horrible ver cómo se deteriora un país. Y además se ha creado un estado de frustración al no poder salir con el confinamiento. Sí, eso que hace que la gente en su prioridad, la primera prioridad sea recuperar la vida que ha perdido o que ha dejado de vivir. O sea, lo que estamos deseando, hablo en general todos, es
que ya la vacunación se extienda a grandes capas para poder empezar a ir a comer a los restaurantes, a ir a los chiringuitos de la playa, a salir de vacaciones, a hacer el viaje que tuviste que posponer porque, o sea, es decir, que como si esa fuese la primera prioridad, probablemente lo sea, no lo sé, pero yo creo que hay otras cosas más importantes, ¿no? Hay otras cosas más importantes. Y esto debería servir para recapitular un poquito y decir, vamos a ver, qué es lo que tenemos, en manos de quién estamos y vamos a tratar de evitar pues volver a repetir errores, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser fácil. Está fastidiado, sí. Bill Gates dice que hasta el 2022, a diciembre, o sea que tenemos todavía un año más de problemitas. Y Sí, Bill Gates por ahora no se equivoca. sí, pero es que te están diciendo, la vacuna, primera dosis, la segunda dosis, pero no quiere decir que ya puedas hacer vida normal. Tienes que seguir teniendo cuidado, con llevar la mascarilla, intentando no estar donde haya mucha gente, buscar sitios donde se circule el aire, o sea, es decir, que aún vacunados hay que seguir manteniendo mucho cuidado y extremando la precaución al máximo. Por lo tanto, sí. Y de alguna manera que todavía no conocemos la curva. Es decir, vale, te has puesto la primera, que es un 60-70%, te has puesto la segunda, que se supone que estás inmunizado, pero cuando empieza a dejar de tener efecto y claro, tienes que volver a revacunarte. Eso sí. todavía no lo sabemos. No, pero se da como seguro que hay que hacerlo, ¿eh? O sea, que la vacuna del COVID será como la de la gripe, será un recordatorio anual prácticamente, o cada 2 años, porque irán perfeccionando las vacunas, me imagino. Y paralelamente el virus se irá debilitando, porque lógicamente tanta mutación también lo termina jorobando un poquito. O sea, que son los científicos, vamos, son los que saben. O sea que, no, pero sí, es un periodo. Y en medio de este río revuelto, pues vemos ya a unas cuantas instituciones y a unos cuantos políticos sacando los réditos de lo del refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues están pescando. Os voy a soltar una perla. Una perla de la que me enteré ayer casualmente, que lógicamente habrá que investigar y comprobar. Empezamos a tener una política por parte de la izquierda, yo tengo que decir frente populista, porque es que son exactamente igual, un intervencionismo en la vida de las personas que llega al siguiente asunto. Ayer me han contado que en Asturias, tradicionalmente, en el medio rural, pues todo el mundo cría 2 o 3 o 4 cerdos, o incluso 5, para la matanza casera. Según, como es tradicional, en Asturias, en el medio rural, es un matriarcado donde suelen vivir pues varias generaciones, ¿no? Los abuelos, los hijos de los hijos, o sea, los nietos de la primera generación, los hermanos solteros del troncario, del que ha heredado, etc. Ya cada vez se da menos esa acumulación de personas porque vamos ya a una reducción de la población, pero todavía hay casas en las que conviven 3 generaciones y algún soltero. Bueno, pues ahora parece ser que tienen limitado el número de cerdos que pueden criar para matar. No pueden criar los que quieran, sino que han limitado a 3. No se puede criar más de 3 cerdos para la matanza casera. Es más, les están presionando para que declaren las gallinas, lo cual a mí se me antoja complicado, porque las gallinas allí están en un gallinero, es decir, no están en una jaula individualizadas donde les puedes poner un nombre para ver cuándo empiezan a poner y cuándo no. No es una granja de explotación, es una explotación familiar donde hay un local, un lugar por allí con unos arbustos y unas cosas, se cerca con una tela metálica y allí echas una docena o 2 o las que puedas o las que te dé la gana. En consecuencia, cuando ponen huevos, pues vas a coger muchos huevos. Y cuando no ponen, no coges ninguno. Bueno, pues ahora parece ser que hay que etiquetar las gallinas para saber las que tienes. Quieren controlar cuántas gallinas tienes. Claro, todo esto provoca una carcajada cuando lo oyes. Pero todo esto tiene para mí un trasfondo diferente. Empieza a controlar la vida de las personas. Yo no sé si con el afán de evitar que si un señor recoge todos los días 4 docenas de huevos y solamente va a consumir una, pueda vender las 3 en el mercado local. Venderlas o cambiar, porque se está dando ahora el trueque. Sí. Pero tú fíjate, eso sin impuesto y sin IVA. Claro, sí, eso forma parte de la economía sumergida, evidentemente. Pero yo no digo que todo el mundo lo haga. Yo digo,
que siempre se ha hecho, a los mercados locales han bajado los campesinos de las zonas con las lechugas, con los tomates que ellos en sus huertas han cosechado a vender. Que ahora la normativa exige, bueno, la normativa exige cuando estamos hablando de grandes centros, ¿no? En Mercamadrid, o en Mercabarcelona, Mercabarna o en Almería, me da igual. Cuando llegas al mercado central, ahí hay unos señores que tienen sus licencias y sus cosas. Pero es que eso no es el problema. El problema es que te fiscalicen el número de gallinas que tú tengas en tu casa. ¿Con qué sentido? ¿Pero quién va a dedicarse a criar huevos? Si es que eso no da dinero, coño. Vamos a ver. ¿Cuánto vale una docena de huevos? ¿Estamos hablando de qué? ¿De miles de millones de euros que le estafan al Estado? Venga, hombre, por favor. No, lo que están es... Eso es la cartilla de racionamiento. Ese es el previo a la cartilla de racionamiento. No, usted no puede tener nada más que 3 gallinas. Y punto. Son ustedes 3 gallinas. Y el día que dejen de poner, ustedes no comen huevos. Pero, hombre, por favor. Bueno, esas son las tácticas comunistas. Eso es la táctica comunista. Eso es lo que pasa en Cuba. Lo que voy a decir posiblemente parezca que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En la 2, que es de las pocas cosas que es para lo único que se puede ver la tele, que hay documentales. Y a mí, como me gusta el tema de la gastronomía y tal, es Le Cahier de Julie, o sea, los cuadernos de las recetas de Julie, la han traducido al español. Y ella va con ella le llama Le Petit Michelin, o sea, con un coche Peugeot, un clásico muy bonito, y va recorriendo diferentes zonas de Francia, agrícolas, y con lo que se come, con lo que se cultiva en la zona y tal. Y automáticamente me imagino que lo habéis visto alguno de esos programas. Sí. A mí me da una enorme envidia de ver que el chauvinismo francés, cómo promociona, porque ese es un programa que se ve en la televisión francesa y que se lo han vendido a la televisión española, ¿no? Es decir, cómo promociona el agro y cómo promociona el tema artesanal de sus vinos, de sus quesos, de sus productos, y cómo esos productos se llevan directamente a los restaurantes que están. Entonces, ¿qué quiere decir? Están hablando de rutas turísticas para tema de turismo rural de fines de semana, están hablando de gastronomía, están hablando de artesanía, mientras nosotros nos estamos cargando todo eso. ¿Por qué? Pues porque parece ser que ese tipo de cosas, no, esto está limitado porque no sé qué, esto no sé cuánto, y tú ves allí cómo hacen los quesos, cómo hacen los embutidos, y dices, es como se hacían antiguamente en casa de nuestras abuelas. En España no te permitirían que vendieras a un restaurante tus chorizos. No pasa por el veterinario que lo tiene que sellar, no sé qué, autorizar. O sea, si tú tienes una granja y tienes 100 gallinas o 50 nada más, tú no puedes llevar a un restaurante tu gallina. Tiene que pasar por un matadero homologado, certificado y tal. O sea, es todo burocracia, todo... Pero Joaquín, el tema de la trazabilidad, del tema de análisis de puntos críticos y tal, también existe en Francia. El problema es la flexibilidad para que, es decir, incluso me imagino que ha pasado por un proceso de ayuda, mentalización y profesionalización de esa gente que hace elaboraciones artesanas. Aquí lo que hacemos es cargárnosla. En lugar de ayudarlas, de facilitarle, porque la seguridad alimentaria también existe en Francia, pero no hay esos tiquismiquis. Es decir, es igual que la legislación hotelera en España. La legislación hotelera en España, las estrellas no se daban en función de ciertos estándares de calidad como en otros países, sino por los metros cuadrados de las habitaciones, de los pasillos, de los salones, que tenían que tener un cumplimiento. Y realmente lo que había que hacer era favorecer la calidad que era la que tenía que dar, ¿no? Pero si resulta que la habitación no te puedo calificar como un 4 estrellas, tengo que calificar como un 3. Ya, pero si yo estoy dando un servicio de 4 o 5 estrellas, no, esa es nuestra diferencia de mentalidad. Y ahí sí tengo que además darte la razón
de que de alguna manera todos los países utilizan a la Unión Europea para lo que les interesa. Y en lo que no les interesa, pues de alguna manera los amonestan y tal, pero hacen lo que les conviene a su país. Y nosotros nos hemos convertido en unos fieles seguidores, aunque también nos los saltamos para lo que nos interesa. Aunque también yo creo que hay ocasiones en las cuales, menos mal, que tenemos un poco el freno de la Unión Europea, por muy burocratizada que sea, por muy costosa. Por ejemplo, en la elección del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Sí, pero, le han pegado un fernazo al pero, Jorge, yo si me permites y tenemos tiempo, os cuento una pequeña anécdota. Tenemos ya media hora, o sea que di lo último y rápido. Tu anécdota, venga. Hace muchos años yo fui a París con mi mujer en el famoso Puerta del Sol. Sí. Y en un momento determinado fui al vagón restaurante a buscar una botella de agua y no había. Bueno, me vuelvo a mi litera a dormir y tal. A la mañana siguiente, yo entonces era fumador, pero yo nunca he fumado un cigarro en ayunas. Yo necesitaba tomarme un café y luego ya me fumaba un cigarro. Y le digo a mi mujer, me voy a adelantar yo para tomarme un café y fumarme un cigarro. Te vienes allá y luego ya desayunamos. Y cuando llego, claro, en Hendaya habían cambiado el vagón restaurante, el español, por el francés. Daba pena abrir una vitrina y consumir algo, porque era un escaparate de color, de productos, de promoción de los productos, era el mes de diciembre, con el famoso cartel del de Beaujolais Arrivé, es decir, el Beaujolais, que es el vino de temporada ya ha llegado. Muy francés, muy francés. Pero todo, sí. Un vino que en España... el Beaujolais, un vino que en España ni nos lo tomaríamos, porque es como el tetrabrique ese, pero sí, ellos te lo venden como una... Sí, en todas las cafeterías, ¿eh? Y en el regreso de ese viaje, cuando yo fui a buscar un par de botellas de agua para pasar la noche, por si acaso, resulta que me dice el literista que no vaya, que se ha agotado todo, que no queda nada. Digo, pero bueno, algo habrá. No, se ha agotado todo, señor, no vaya. Es decir, los españoles nos habíamos acabado el vagón francés con todas sus viandas, todos sus croissants, sus mantequillas, sus quesos, sus yogures, todo. Bueno, pues a la mañana siguiente yo fui a tomarme el café al vagón español y me dicen que no me lo dan, que tiene que ser un café y un bollo. Hombre, no, yo no quiero un bollo, quiero un café para fumarme un cigarro. Y afortunadamente que el señor que estaba al mando de la cafetería dijo, bajo mi responsabilidad, denle a este señor un café. Dice, las normas que tenemos son desayunos completos. Digo, bueno, pues mire usted, esto es ridículo. Pues sí, pero es así. O sea, que cuando los burócratas se meten a gestionar lo que no saben, lo que hacen es estropearlo. Sí. Así nos va. En fin. Sí, bueno, Jorge, nos despedimos. Venga. Es muy visual lo que has dicho. Es muy visual. Sí. Hasta la próxima. Mañana próxima. Ocito para la semana que viene. Muy bien. De acuerdo. Hasta mañana.